La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar solamente un par de minutos precisamente para dar este inicio precisamente a nuestro webinar. Entonces vamos a esperar solamente un par de minutos para comenzar, ¿sale? Ok, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, pues quisiera agradecerles a todos precisamente el conectarse a este webinar que vamos a ver qué, bueno, soluciones efectivas a problemas en Mimosa. Vamos a ver los problemas más concurrentes que tenemos con la marca, precisamente ya sea en cuestiones de instalación, de Ethernet, de problemas de alineación, todo ese tipo de aspectos es lo que vamos a ver precisamente en el webinar del día de hoy. De una vez les comento que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo, no duden en interrumpir para irlo viendo a detalle e ir viendo poco a poco cada uno de los esquemas o de los problemas que se nos presentan en el día al día con los equipos, ¿sale? Entonces, antes de comenzar, pues me presento. Mi nombre es Rafael Ceniceros, Product Manager de la marca Mimosa aquí en Cisco. De igual manera les paso mis datos de contacto, rafael.ceniceros@cisco.mx y mi número de extensión que es la 8028. Muy bien. Bueno, si bien sabemos, tenemos ciertos problemas o ciertos, digamos, interferencias o problemas que se nos atraviesan al día a día, ya sea tanto en equipo backhaul, en access point o en tipo cliente, que pueden presentar diferentes esquemas en cuanto a los problemas que tiene cada uno de los radios. A su vez, bueno, en algunos son muy similares y en otros puntos son muy distintos, ya que unos trabajan solamente como access point, otros como solo backhaul y otros, bueno, precisamente como clientes o como clientes utilizando un punto a punto. Entonces, esta resolución de problemas aplica para todos ellos y solamente en algunos esquemas varían, ¿sale? Muy bien, vamos a continuar. Antes de esto, quisiera dar pues precisamente el anuncio. Muchos de ustedes se han preguntado, oye, pues ¿por qué compro un equipo Mimosa y viene sin, digamos, de color blanco o viene precisamente como si fuera muy genérico, por así decirlo? Muy bien, esto se debe a qué? A que la misma marca, en este caso Mimosa, decidieron remover precisamente el logotipo de la M y manejarlo en un color blanco, en un, digamos, un equipo totalmente blanco. Si ustedes ven la caja o si ustedes ven el equipo, bueno, precisamente dice en la parte superior, Mimosa by Airspan. Eh, Cuando ustedes sacan el equipo, bueno, se ve totalmente de color blanco, ¿verdad? Precisamente, y si removemos, digamos, las tapas donde va el POE, bueno, viene ahí el dato de que es un equipo de Mimosa by Airspan. No estamos, digamos, vendiendo o dándoles a ustedes un equipo que sea genérico o que no es de la marca, no. Es la misma marca Mimosa, es exactamente lo mismo, son las mismas configuraciones, es lo mismo, solamente que por el mismo, digamos, margen o como quisieron trabajar ellos la marca, es precisamente
ponerlo de ese modo, de un color blanco. Hasta aquí, bueno, queda claro precisamente en cuanto al cambio. Esto lo vamos a ver en todos los equipos B5, B5C, B24, B11, A5X, A5C, C5C, C5X. En toda la marca, bueno, van a ver precisamente ese cambio, ¿sale? Todos son lo mismo, trabajan de la misma manera, solamente que en vez de traer el logotipo de la M, en este caso ya no lo van a traer. Bueno, vamos a continuar. Dentro de los diferentes tipos de problemas que tenemos con la marca, bueno, ¿cuáles son? Bueno, energía y Ethernet, que es algo pues muy común que vemos día a día, precisamente cuando conectamos el equipo tenemos ese tipo de problemas. Señal GPS para los radios B24, B5C, que son muy comunes, entonces vamos a hablar también de eso. La otra, bueno, la sintonización de RF, cuando nos baja la potencia, que no se comunica bien, que sabes que estoy perdiendo, no hay una buena conexión o una interacción con ellos, bueno, ese es otro tipo de problemas. El rendimiento no me está trabajando de manera ideal, a cierto tiempo se me cae, no puedo ver la otra antena, no me está escaneando el SSID, temas muy comunes y que vemos día a día. Acceso intermitente al ping o al WI. Ok, aquí es, digamos, el acceso en la plataforma de red. Viéndolo de un esquema un poco más sencillo, bueno, cuando no puedo entrar a la interfaz de mi radio. El otro, bueno, no me asocio con el enlace, no alcanzo a ver la otra punta, no alcanzo a ver al otro equipo, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Qué cambios debo de realizar precisamente para poder trabajar de esa forma? Entonces, eh, son los 3 temas, o digamos los 6 temas a ver el día de hoy, y vamos a comenzar por el primero. Energía Ethernet. Bien, del lado izquierdo tenemos lo que es un backhaul, aplica para los equipos B5C, B11, B24, B5, C5C y C5X. Muchas veces, o en algunos equipos estamos acostumbrados a ver precisamente cómo funciona el equipo LED, ¿verdad? Cómo está parpadeando digamos en este caso, los foquitos, por así decirlo, los LED que tiene mi radio. Bueno, en este caso manejo una tabla. Voy a hacer aquí también un punto intermedio. Puse cierto texto, ¿para qué? Para que ustedes pudieran ya sea tomar apuntes o tomar una captura de pantalla que es más rápido y estar teniendo en cuenta cada uno de los puntos precisamente de la presentación, ¿sale? Muy bien. Cuando obviamente está apagado es porque no está energizado nuestro radio, no tiene energía o precisamente todavía no lo conectamos a un punto eléctrico. A veces, ya sea en el puerto de Ethernet o en la parte superior, como en los radios C5C, tenemos un verde intermitente. Esto significa que nuestro equipo está iniciando o se está reiniciando el dispositivo. Cuando ya está precisamente un verde, digamos, seguido o fijo, por así decirlo, es que hay una actualización en firmware en curso. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros tenemos el problema de que estamos actualizando el firmware y de repente, ¿verdad? Pues se queda trabado, no deja inicializar, no me deja ver, se queda mi pantalla, digamos, atascada. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo desenergizamos y lo volvemos a conectar. Va a prender nuestro radio, o va a prender precisamente de este tipo de tono, un amarillo intermitente. ¿Qué es lo que va a decir? Que hay una actualización o una, digamos, pues sí, una actualización de firmware inestable o no está funcionando la versión de firmware que yo le instalé. ¿Para qué? En este caso les voy a dar un tip. Cuando ustedes conectan su radio y de inmediato empieza a parpadear con ese tipo de foquitos, digamos, ya hizo todo, digamos, el proceso de que prendió intermitente fijo y quedó el verde sólido, pero queda intermitente ese color amarillo. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que nos está dando a entender? Bueno, tiene una actualización de firmware que no fue la adecuada, ¿sale? Cuando tenemos un rojo sólido es porque hay un error de cableado o un error al arranque de este. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, 2 formas. En este caso, cuando está el amarillo intermitente, es cuestión de volver a cargar el firmware y precisamente volver a cargar a una versión más actualizada. En cuestión del rojo sólido, hay que verificar las puntas del cableado. ¿Para qué? Para corregir esa parte. Y a su vez, pues darle ya una opción de una buena conexión. En dados casos, cuando no inicia, ¿verdad? O no se puede, digamos, cambiar, o no podemos cambiar precisamente el tono de color. Ya ponchamos el cable, ya pusimos un cable preconfigurado, cable categoría 6, que es lo que nos recomienda siempre Mimosa, y sigue estando en un rojo sólido.
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Bueno, inmediatamente llevarlo al laboratorio porque puede tener problemas en el RJ45. A su vez, bueno, y del lado derecho tenemos a los access point. Aquí contemplamos los A5X, A5C y A514. Muy bien, conexión apagado, verde sólido, que son las fases precisamente del tráfico. Se contemplan en cada una de ellas la inicialización de energía, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, si se fijan es exactamente lo mismo. La carga del sistema, el sistema operativo listo, la inicialización. Aquí es un punto importante a verificar de cómo está trabajando y con qué capacidad está trabajando precisamente mi radio. En un verde sólido va a estar en ese punto y en un verde parpadeante va a estar precisamente con ese tipo de tráfico. Entonces, ya contemplando los puntos de inicialización del Ethernet, es como nosotros podemos ver o descartar cuál es el tipo de falla o cómo está trabajando cada uno de los equipos. Aquí, bueno, en esa parte, esto es en base a la energía y a cómo trabajan precisamente los LED. Vamos a pasar al segundo punto, que es la señal GPS. Hemos oído hablar que en los radios B5C, B24, B11, B5, trabajan con un GPS GLONASS. ¿Qué es el GPS GLONASS? El GPS GLONASS habla precisamente de que hay una comunicación con el radio hacia un satélite. ¿Y qué es lo que hace o en qué nos ayuda? Nos ayuda precisamente a saber dónde está ubicado o posicionado mi radio. ¿Dónde se ubica ese GPS? En la parte superior de cada uno de estos radios. Llámese B24, vuelvo a repetir, B24, B5, B5C y B11. En todos ellos se ubica en la parte superior del radio. Obviamente, esto nos va a ayudar a saber dónde estamos ubicados, dónde está posicionado, y el mismo tráfico nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Tu equipo, ya cuando entremos a un Mimosa Cloud, nos va a decir, ¿sabes qué? Tu equipo está ubicado en tal parte y está funcionando así, así, así. Entonces, ya con el Mimosa Cloud nos va a decir, ok, la posición donde está. Pero, ¿qué es lo que pasa en algunos casos que me dice, ¿sabes qué, ingeniero? Mi radio no funciona, mi radio no está trabajando bien, tengo ciertos problemas con ellos. ¿Cómo vamos a darle solución precisamente al problema en el GPS GLONASS? Bueno, primero que nada, y la primera solución que nos da Mimosa es, ¿sabes qué? Gíralo sobre desde la misma torre a 180 grados. ¿Por qué? Porque muchas veces los satélites no están apuntando en el mismo sitio, están apuntando precisamente hacia otro lugar, pero el hecho de darle un giro precisamente de 180 grados es por dos razones. La primera de ellas, empieza a buscar satélites que estén cercanos precisamente dentro de su radio. Ya nosotros al darle el giro dentro de la misma torre o moverlo dentro del mismo mástil, empieza a hacer una reubicación de dónde está precisamente el satélite de este. Obviamente asegurándose de esto, bueno, la parte superior de nuestro radio debe de estar libre. En algunos casos me ha tocado revisar este tipo de detalles y resulta que en la parte superior de donde nosotros tenemos puesto el radio hay una caja NEMA, tenemos precisamente otro radio encima de otro, tenemos un pequeño platito que está en la parte superior. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, estamos bloqueando precisamente el GPS que cuenta cada uno de estos radios. Otro dato importante para poder verificar precisamente este tipo de enlaces o el GPS en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se tienen que realizar pruebas en exterior. Si lo realizamos en pruebas en interior, obviamente el GPS va a estar bloqueándolo ya sea la azotea o el techo de lámina. Ya ves, el laboratorio donde nosotros estemos va a estar bloqueando precisamente esa parte superior y no va a trabajar de manera ideal. Si bien hay ciertos GPS que tienen cierta fuerza, bueno, estos son precisamente para exterior. Otro punto que también me ha tocado revisando este tipo de detalles es que muchas veces me dice, ¿sabes qué, Inge? Quiero que se dañó, no le está dando el buen funcionamiento que se debe, el equipo tiene un problema. Ok, ¿qué es lo que pasa en algunas ocasiones? Bueno, que lo estamos colocando precisamente en donde hay señales de TV, celular o móvil TV. En este tipo de enlaces o en este tipo de comunicaciones, ¿cómo afecta mi GPS? Bueno, precisamente llega a un punto de intermitencia donde las frecuencias en las cuales trabajan son muy similares. Entonces, llega a tener un choque precisamente con la frecuencia que emite el radio para poderse ubicar con el satélite.
En otras ocasiones, ¿qué es lo que hace o qué recomienda Mimosa? Bueno, precisamente buscar dentro de la red dónde están ubicados los diferentes satélites para saber dónde estoy yo geográficamente. Me explico y voy un poco más a fondo aquí. Hay ciertas páginas que nos dicen dónde están ubicados los satélites que apuntan precisamente a mi punto global o donde yo me ubico. Si nosotros vamos a un sitio en el cual no hay un satélite que refleje o emite esa señal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no va a identificar la ubicación. Entonces no es que sea a veces problema del radio, sino que a veces no hay un satélite que se ubique o que se posicione precisamente donde yo estoy. Entonces, ya teniendo ese esquema y viendo ese tipo de, digamos, de problemas, podemos detectarlos. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, aquí está. Primero que nada, girándolo dentro de la misma torre, haciendo pruebas en exterior, asegurándose precisamente que no tenga una obstrucción en la parte de arriba. Y por último, bueno, no estar tan cerca de señales como TV celular, móvil TE o FM, ya que eso le mete interferencia precisamente a nuestro radio. El tercer punto, aquí el tercer punto, bueno, yo creo es el más común y el que más nos toca vivir al día a día con los equipos, que es que, pues precisamente la sintonización de RF, un alto PER, un SNR bajo y baja potencia en RX. Esto es, digamos, lo que a veces tenemos muchos problemas precisamente con este tipo de detalles. Pero vamos a ver a continuación. Bueno, lo vamos a dividir en los tres esquemas. Vamos a ver el primero, que es el alto PER. ¿Qué es eso de alto PER, Inge? O sea, no entiendo qué es eso cuando me dices alto PER. Alto PER son los paquetes con error, o prácticamente los paquetes enviados que tienen cierto error. Aquí es cuando nosotros, digamos, le tiramos un ping a nuestra antena y a veces tenemos un paquete de error y nos coinciden 5. Entonces, el PER lo vamos a delimitar como, bueno, los paquetes que se envían divididos contra los paquetes que tuvieron algún problema o que nos enviaron. Y esto lo vemos reflejado comúnmente precisamente en la tabla que tenemos aquí de performance. Aquí, en el segundo círculo, ¿verdad? En los nuevos radios, en el segundo círculo, va a aparecer una tabla que nos dice PER. Este debe de estar por debajo del 2%. ¿Por qué por debajo del 2%? Porque aquí nos está diciendo que la cantidad de paquetes que nosotros estamos enviando, estamos recibiendo su mayoría y a la vez tenemos pues una pérdida en algún paquete o no tenemos pérdida en algún paquete. Entonces, esto nos va a mostrar siempre que entre el PER o digamos la cantidad de paquetes por error sean muy altos, nos indica que hay presencia de interferencia. Digamos, esto es algo que ya conocemos comúnmente o que vemos día a día precisamente en nuestros enlaces. ¿Qué solución podemos dar cuando tenemos este tipo de problemas? ¿A un PER muy alto o a la pérdida de paquetes dentro de mis enlaces? Bueno, primero que nada, TXPER es una indicación donde el radio local no ha recibido una ASK. El ASK es un tipo digamos, de encriptación y de modulación en el cual, si no he recibido yo un paquete de respuesta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retransmitir la información hacia mi otro punto. Entonces, si yo estoy enviándole paquetes y no tengo una respuesta del de enfrente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver a tomar esa información, ya tenemos una cierta pérdida y vamos a retransmitir eso hasta que tengamos una respuesta de ello. En RxPER es exactamente lo mismo. Obviamente vas a enviar las tramas y por el protocolo que estamos utilizando, el ASK, bueno, el radio está obligado precisamente a recibir una respuesta del que tenemos enfrente. Si no hay respuesta o hay alguna comunicación, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, estos son los puntos a seguir. Primero que nada, asegurarse en cuanto a la alineación. Lo hemos visto constantemente de que cuando estamos alineando y estamos poniendo precisamente un enlace y no está bien alineado, pues va a pasar esto, ¿verdad? Va a estar él enviando paquetes constantes hasta que él tenga una respuesta. Si no tenemos una respuesta, pues a veces o no se engancha o tenemos precisamente modulaciones muy, muy bajas. Entonces hay que asegurarnos, ese es el primer punto, ¿verdad? Asegurarse que las antenas estén bien alineadas y sobre todo la señal SNR. La vamos a ver a continuación. Asegurarse precisamente de no tener obstrucciones o que esté nuestra zona de Fresnel bloqueada, ya que esto va a hacer que tengamos una reflexión precisamente en nuestra zona de Fresnel y hay que asegurarnos de que al menos un 60% esté libre. Si no está libre esa parte, vamos a seguir teniendo paquetes por error,
vamos a seguir teniendo esa señal muy baja y vamos a tener pues esa refracción. Más que nada, si lo sumamos junto con el ruido, vamos a tener ese gran problema en esa parte. Elegir los canales RF más claros o disponibles, bueno, eso es algo que yo creo ustedes ya conocen de manera ideal. Hay que buscar canales un poco más limpios, ya que si estamos en zonas muy saturadas, obviamente, pues vamos a tener ese tipo de problemas. Evaluar y ajustar la potencia. ¿Quién de nosotros? A mí también me ha tocado, ¿verdad? Para hacer los enlaces, pues manejamos una potencia máxima. Pero después de que tenemos hecho el enlace, no lo movemos. ¿Por qué? Porque así está trabajando muy bien. Ok, aquí si nosotros no ajustamos la potencia máxima, hay el tema del ensordecimiento, que es un tema que ya se ha visto mucho, ¿verdad? Que hemos trabajado mucho con ello. Pero bueno, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener una saturación que nosotros mismos estamos provocando. Por lo cual hay que bajar precisamente esos temas de potencia. Si se fijan ahora en los radios, nos aparece como TX e IRP, y en los cuales pues nosotros podemos darle o una resolución más baja o más alta, pero no le podemos poner potencia máxima a la transmisión ni a la recepción, sino que él mismo va a manejar, ok, mi AP va a manejar la potencia máxima y mi otro punto va a manejar un nivel intermedio en cuanto a la potencia. En el SNR o SNR bajo, que son estos puntos de aquí, bueno, es la relación señal-ruido. ¿Y a qué va a ser indicación o qué tipo de indicación me va a dar aquí? Bueno, representa a la diferencia de magnitud entre la potencia del RX y el ruido que tenemos en RX. De manera más sencilla va a decirme la potencia que yo estoy recibiendo de mi access point y el ruido local que tenemos. Ok, cuanto mayor sea el SNR, mayor va a ser mi SCS. ¿Qué es el MCCS? La tasa de modulación. Todos sabemos que entre mejor sea mi modulación, mayor voy a poder trabajar. Aquí en el mismo estatus, si nosotros le ponemos ahí en Change y cambiamos precisamente al otro canal, nos va a aparecer un MCS. ¿Y qué nos va a mostrar ahí? Bueno, nos va a dar valores numéricos de entre 9, 8, 7 y así de manera descendente hasta llegar a 0. ¿Qué es lo que me está representando ahí? Bueno, que cuando nosotros trabajemos en un 8 o en un 9, estamos modulando a 264 quams. O sea que estamos en una muy buena modulación. Entonces, entre mayor sea mi SNR, significa que mi modulación va a trabajar muchísimo mejor. ¿Qué va a pasar si yo tengo menor mi SNR? Ok, no estoy escuchando de manera clara a mi otro punto. Entonces, eso se debe a esquemas de qué? De ruido y de alineación. Por eso hacemos mucho énfasis en la parte de que, ok, vamos a mejorar esa alineación. ¿Para qué? Para que nuestro enlace trabaje de maravilla y evitar ese tipo de problemas. Ok, ¿cómo le hacemos para solucionarlo? Me van a decir, oye, ¿sabes qué, Inge? Pues es muy repetitivo, ya repetiste esto en la parte anterior, sí, pero esos esquemas de RF es cómo se solucionan y es cómo podemos nosotros darle un mejor valor a esto. Entonces, primero que nada, asegurarnos que las antenas estén bien alineadas de manera óptima para poder tener una mejor potencia en RX. Si nuestra línea de vista, digamos, está algo dispareja o no está trabajando de manera ideal, vamos a tener esas pérdidas y nuestro SNR, en vez de mostrarnos un 25 como lo vimos en el caso anterior, nos va a estar mostrando un 13 o un 8, y ahí ya nosotros ya tenemos pérdidas y obviamente se ve muy reflejado esta parte en la tasa de transferencia, los megabits que nosotros estamos otorgando hacia el otro punto. Asegurarse que la línea de vista pues no tenga obstrucciones. ¿Para qué? Para no bloquear nuestra zona de Fresnel, ya que si entre más obstrucciones tengamos de esta parte, va a mitigar más eso y se va a ver afectado en nuestras tablas del mismo estatus. Siempre en nuestros cursos pues hacemos mucha referencia en esa parte del mismo estatus. ¿Por qué? Porque aquí nos puede dar ciertos valores en los cuales pues nada más con ver el dashboard ya nosotros podemos identificar de manera ideal cuál es el problema. Elija los canales RF más disponibles. Obviamente que cuando estamos en zonas de saturación, obviamente ese equipo va a ir bajando poco a poco o ese canal me va a ir disminuyendo constantemente. Otro punto importante, verifique que el canal de frecuencia seleccionado sea compatible con el de la antena. Muchas veces, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros escogemos una antena que está precisamente en un rango de frecuencia de 5.1 a 5.8 y queremos migrar o queremos dar un brinco más allá fuera de la frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno,
vamos a tener un problema precisamente de comunicación. ¿Y qué es lo que va a pasar? No va a darnos datos reales. Vamos a tener, digamos, un VSWR o un retorno de energía a nuestro radio, en el cual nos va a afectar en los patrones del SNR. Si nosotros trabajamos, digamos, en frecuencias que van de 4.9 a 6.2, 6.4, 6.5, ok, de preferencia que mi antena también trabaje sobre esos mismos factores. Si no, vamos a tener problemas de recepción de señales y mi SNR no va a ser claro para dar una buena comunicación con mi otra antena. Hay veces en las que podemos mezclar, ¿verdad? Si tenemos una antena de 5.1 y otra de 5.8 y le estoy poniendo una de 4.9 a 6.5, que siempre y cuando trabajemos en los parámetros que tiene una antena, digamos, mi AP trabaja de 5.1 a 5.8, bueno, del otro lado también tengo que estar dentro de ese mismo rango. Si no, o lo más ideal sería que cambiar precisamente la antena a tener los mismos patrones de frecuencia. ¿Para qué? Para darle una buena estabilidad a mi enlace. Baja potencia en TX y en RX. Esta es, yo creo, la más común y yo creo la que nos toca vivir día a día con ella. Entonces, hay ciertos factores que aquí son importantes a contemplar. Algunas de ellas las marqué, digamos, con negritas. ¿Para qué? Para identificar ese tipo de aspectos y cómo lo vamos a solucionar, ¿sale? Bueno, la potencia en TX y en RX, ese siempre la vamos a ver en el dashboard principal. La vamos a ver precisamente mostrada en la parte inicial y es cuando nosotros vemos 2 cadenas o 4 cadenas activas. En el caso de los B5, B5C, también B11, B24, podemos nosotros activar las 4 cadenas. Entonces, puede ser, digamos, algo más bajo de lo esperado. Las soluciones al problema TX y RX, bueno, nosotros lo podemos ver precisamente en el dashboard y nos va a mostrar entre menos 100, menos 50, pero la más común, y yo sé que es la que nos ha tocado la mayoría, es que nos muestre solamente un guión o no podamos ver precisamente la tasa de modulación en esas partes. Es probablemente que aquí la baja potencia en todas las cadenas pues sea una limitante en cuanto a ese tipo de problemas. ¿Cuál es la solución precisamente a ello? Dos cosas, aquí faltó agregar, la verdad, pero muchas veces, y de lo que hemos detectado precisamente en la revisión de cada uno de ellos, bueno, cuando nos aparece ese tipo de guión, ¿qué es lo que hacemos o qué hay que hacer de primera instancia? Asegurarnos de que nuestros jumper estén conectados de manera ideal. Porque en algunos casos me ha tocado que el jumper salió fracturado. Al nosotros girarle precisamente o hacerle presión al conectarlo, al doblarlo, pues, se fractura precisamente el jumper de la parte central y no nos está dando un buen límite. Obviamente, para asegurarnos de que nuestro radio y nuestro enlace va a estar trabajando de manera ideal, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aumentar la potencia en TX. Otra parte, bueno, es seleccionar una parte del espectro que nos permita los límites del IRP más altos. En algunas ocasiones, precisamente en ese segundo punto, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos frecuencias que van en la 5.5, ya cuando trabajamos con el modo licenciado, trabajamos en 5.5, 5.6, y ese margen, o digamos, ese tipo de frecuencia va a trabajar solamente, eh, bueno, ese rango de frecuencia trabaja para radares militares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestro IRP no lo va a reducir, no vamos a poder sacar tanta potencia. Ya después de que salimos de ese segmento de frecuencia, pues nuestro IRP aumenta. Por poner un ejemplo, cuando nosotros lo ponemos en 5.5, 5.6, 5500, 5550, ¿qué es lo que pasa? Nuestro IRP, en vez de estar trabajando tal vez en 52, se reduce totalmente a 33. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una banda DFS. Entonces, en ese punto DFS, nuestro IRP se va a reducir. ¿Por qué? Porque está designado precisamente para radares. Esto sucede muchísimo cuando son aeropuertos o zonas militares. Seleccionar un ancho de canal más estrecho. ¿Esto para qué? Entre más estrecho sea mi canal, obviamente menos ruido voy a poder tomar alrededor. En algunas ocasiones pues se necesita, ¿verdad? O se requiere precisamente el trabajar con mayor ancho de banda. Entonces es cuando nosotros incrementamos o damos un aumento más grande a mi ancho de canal. ¿Para qué? Para enviar más información. Pero en estos puntos, para darle solución precisamente al problema que tengo, lo primero que hay que hacer es reducir el ancho de canal y aumentar el IRP, al igual que cambiar las frecuencias en nuestro radio.
Instale una antena con mayor ganancia. Habría algunos casos en los cuales ya nosotros tenemos precisamente la antena, pero a veces estamos en zonas muy saturadas y el EIRP es muy bajo, no me está dando una buena solución y digo, ¿sabes qué? No me trabaja más a decir, oye, Inge, esto es un gasto pues muchísimo mayor, es un gasto eh, pues que no tenía contemplado. Ok, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, ya tenemos, digamos, una antena de 28 dBi, ok, vamos a reducir a una de 24, o ya tengo una de 30, vamos a bajar a una más pequeña. ¿Esto para qué? Para descartar que el problema sea en mi antena o en mi jumper. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no dejamos un respaldo de una antena? Se hace el cambio. ¿Para qué? Para delimitar y verificar ese tipo de factores. Obviamente la reubicación de las antenas, ¿para qué? Para ver que no esté perjudicando mi zona de Fresnel o verificar ese tipo de patrones. Aquí en la reubicación de las antenas, bueno, lo vería más bien por el hecho de verificar en tema geográfico que no haya crecido pues la vegetación o que no hayan agregado un espectacular, hayan puesto un edificio, una casa de 4 pisos, va más por esa parte que el mover precisamente nuestros enlaces y verificar eso. La otra, bueno, la baja potencia en una sola cadena. Aquí, si nosotros estamos trabajando con una doble cadena, ¿para qué? Para poder pasar mayor ancho de banda, pero se nos presentan los problemas que vimos anteriormente del guión, de que no me está mostrando bien, de que no está dando una buena actualización, de que no me está dando la potencia que yo necesito en el radio. Bueno, hay que bajar el ancho de canal para ver si mi potencia de transmisión y la comunicación que debo dar es la correcta. De no ser así, bueno, aquí la mayor recomendación que les puedo dar yo de mi parte es, ¿sabes qué, Inge? Me comunico con ustedes ahí en Syscom y llevo mi radio al laboratorio de soporte. ¿Por qué? Porque si ya hicimos cada uno de los factores que nos recomienda Mimosa y aún así tenemos, o seguimos teniendo ese problema, lo mejor es hablar y decir, ¿sabes qué? Llevar a que ya le hagan una inspección más directa y poder descartar que sea una garantía o algún fallo en el radio para poderlos apoyar a ustedes. En el rendimiento, aquí en el rendimiento, bueno, son muchos factores en cuestión de rendimientos. ¿Por qué? El rendimiento pueden ser varias cuestiones. Pueden ser problemas como los que vimos anteriormente. Puede ser que mi equipo haya funcionado 3 meses y ya no funcionó. Puede ser que la causa más común en cuestiones de rendimiento es la tasa de transferencia que nosotros tenemos de un equipo a otro. Entonces, hay algunos factores que cuando me dicen, ¿sabes qué? No me está funcionando como yo quisiera. Ok, ese tipo de factores, ¿cómo los vamos a ver nosotros? O cómo los revisamos cuando dicen, ¿sabes qué? No es el rendimiento. Inge, el equipo que tengo no me está dando el rendimiento que yo quiero. Ok, el rendimiento se basa en causas de RF. ¿Cuáles son las causas RF? Bajo SNR, alta pérdida de paquetes o una baja latencia, perdón. Obviamente, en estos factores, ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar? Bueno, vamos a conectar precisamente el radio, vamos a generarle un ping y si su latencia sobrepasa de 1 milisegundo a, no sé, 6 milisegundos, podemos decir que sí. El rendimiento es bajo en tu equipo. ¿Por qué? Porque debería ser de 1 milisegundo o 2 milisegundos. En cuestiones de bajo SNR, lo que hacemos comúnmente es precisamente verificar el radio con atenuadores, conectarlos y darles un seguimiento o hacerles un ping constante de información. Esto nos va a ayudar a determinar si el radio precisamente tiene un fallo en sus conectores o tiene un fallo ya de manera interna. En las causas de Ethernet, que esta es muy común, ¿qué es lo que pasa o por qué logramos tener ese daño dentro del puerto de Ethernet? Bueno, se debe a dos cuestiones. Bueno, una primero que nada, eh, el mal ponchado, que a veces, y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Que el RJ45 no hace conexión de manera directa con los filamentos que nosotros tenemos. Hay otras cuestiones como el cual puede ser, bueno, el ruido acoplado o un blindaje insuficiente. Cuando hablamos del ruido acoplado nos referimos a que cuando nosotros ya hacemos la conexión precisamente junto con el radio, muchas veces enrollamos el cable alrededor de nuestra torre, ahí hacemos un efecto embobinado, entonces le produce ruido precisamente a nuestro radio. Y el blindaje insuficiente es, por ejemplo, cuando no ponemos un protector contra descargas, cuando muchas veces ponemos un protector contra descargas que es, digamos, de menor rango. Por ejemplo, ponemos un protector contra descargas que trabaja a 10-100, cuando lo ideal es que debería trabajar a 10-100,000.
Cuando trabajamos también un cable con RJ45 y trabajamos un cable categoría 5 en vez de un 6. Aquí, bueno, en las condiciones del cable, precisamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que cuando nosotros trabajamos con un cable categoría 5, sabemos que trabaja solamente a 10-100. Y muchas veces el problema está en que el cableado que nosotros ponemos no es lo suficientemente amplio para poder pasar 400, 600 megas. Tenemos ahí un cuello de botella. Causas a terceros o causas comunes en estos puntos. Bueno, hemos visto también que algunos routers trabajan precisamente con ese tipo digamos, de capacidad en 10-100. Entonces, deja limitada la capacidad del radio para poder pasar más información. Entonces, no es tanto a veces que afecte el radio, sino que a veces el router que nosotros ponemos debajo, ya sea en la casa de nuestro cliente o con el que nosotros empezamos a distribuir la información, se queda muy limitado. Obviamente, bueno, ahí dicen y presumen precisamente las limitaciones del puerto 10-100.000. Otro dato aquí importante es que las computadoras que a veces utilizamos solamente tienen un puerto Ethernet en el cual trabaja 10-100 o trabaja 10. Y cuando hacemos pruebas dentro precisamente de cualquier navegador o un speed test, por así decirlo, y corremos precisamente la prueba, nos va a quedar limitada en esa parte. ¿Por qué? Porque nuestra computadora solamente puede trabajar a 10-100. Y si queremos checar mayor capacidad en cuanto a megas, nos queda limitados en esa parte. Entonces, ese tipo de limitaciones, pues puede hacer que el rendimiento de nuestro radio, decir, ¿sabes qué? Hijo, se me hace que mi radio no funciona, cuando a veces son factores externos o factores a terceros. ¿Qué recomendación? Bueno, hay que verificar siempre nuestro cableado, hay que verificar que nuestras computadoras estén dentro de las mismas condiciones en las cuales puede trabajar el radio, y sobre todo si utilizamos router que no trabajan dentro de las condiciones en las cuales nosotros queremos tener mayor capacidad a megas, bueno, hacer ahí una variación. Hay routers ahorita en el mercado que son tal vez muy, muy pequeños, pero tienen gran capacidad y grande potencia. Este es otro factor que vemos comúnmente o realizamos o vemos que cuando nosotros compramos un radio, pues nos presentan ese tipo de problemáticas. ¿Cuáles son estas? Bueno, primero que nada, nosotros ya conectamos nuestro radio, ya conectamos precisamente del puerto PoE a nuestra computadora. ¿Y qué pasa? Oye, pues no tengo acceso a la interfaz. Ah, caray. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, muchas veces al cargar un firmware o al cargar de nueva cuenta un firmware, presenta ese tipo de problemáticas en el tráfico que hace de la computadora hacia el radio. Otro dato, ¿verdad? Aquí es que hay servidores de HCP que cuando se conectan a la red dan una dirección y pues nuestra computadora no está en el mismo segmento de red que tiene el radio. Aquí, bueno, por default los radios sabemos que tienen la IP la 192.168.1.20. Muchas veces no cambiamos nosotros el segmento de IP o estamos en otro segmento de IP y no podemos entrar a la interfaz. Otro dato, aquí sí me gustaría que apuntaran esto, el ping watchdog, el perro de rastreo. Cuando nosotros hacemos un ping watchdog o tenemos la interfaz del ping watchdog, lo hacemos precisamente ¿para qué? Para que le envíe ping directamente al radio y lo vuelva a rebotear, o que si se reinicia, pues vuelva a hacer la conexión de manera directa con el otro radio. Pero a veces generamos ese ping watchdog del radio y en vez de enviárselo al otro radio o o poner la IP, perdón, que va hacia el otro radio, ¿qué es lo que hacemos? La dirigimos, pero al switch o al router o al mismo DNS de Google. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Va a estar tirando un ping constante que alguien no le va a contestar, porque queremos que se levante, es el radio, no el switch o el router. Queremos que el radio responda a la comunicación que yo le estoy dando. Entonces, este es otro factor de cuando no podemos entrar a la GUI. ¿Por qué? Porque el ping watchdog está apuntando hacia otro sitio. La pantalla se ve extraña y diferente, o en este caso se nos queda un cubito que está girando constantemente. Se queda girando. Ok, para cada uno de los factores o uno de los puntos de conexión, ahí les va la solución a cada uno de ellos. Cuando no tenemos, digamos, una conexión
Con el radio, muy bien, simplemente es cambiar o verificar los cables o los patchcord que tenemos. Hay que removerlos y poner otros. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan energizados de otro radio, no se purga precisamente la energía eléctrica y nos afecta precisamente a la conexión de nuestros radios. En cuanto al servidor de HCP, bueno, ahí es muy fácil, ¿verdad? Tenemos que poner la misma dirección IP que maneja el radio. Si estamos en el segmento 1, que hay que ponerlo en el segmento 1. En el ping watchdog, que apunte precisamente tu radio. En la pantalla extraña, o cuando nosotros entramos precisamente en una pantalla, ya sea la del cubito, que se ve, digamos, en un café muy oscuro o muy opaco, bueno, aquí, precisamente en ese tipo de fallos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar la IP de nuestra laptop, la 207.89.26.238. La máscara de red, siempre manejamos la 2.55, 2.55, 2.55, pero aquí al final vamos a poner la 252. Esto es al final en nuestra máscara de red. Y para acceder al radio, vamos a acceder con esta IP, que es la 207.89.26.237. Cuando nos aparezca ese cubito o la pantalla oscura o se queda precisamente trabado en ese esquema, esta es la segmentación de IP que nosotros debemos de utilizar para acceder al radio. En algunos casos también suele suceder de que, bueno, cargamos el firmware y se queda horas corriendo, horas. Y si a veces ponemos esto y dices, caray, oye, no me da solución. Ok, como punto extra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a energizar nuestro radio, vamos a darle 10 segundos de desenergizado, lo conectamos y volvemos a acceder con este segmento de IP. Esa, digamos, es como una cuarta solución a este tipo de problemas de cuando nosotros entramos a la pantalla del cubo que se queda girando o a una pantalla en oscura. Entonces, si pueden tomar captura de pantalla o si lo pueden apuntar, no hay ningún problema, que de igual manera creo que la próxima semana ya va a estar el webinar también en línea para que lo puedan ver. Otra recomendación más. Cuando nosotros no podemos acceder a nuestro radio, muchas veces pues le echamos la culpa precisamente a que no hay conexión, a que el cable, a que el POE no está funcionando, a que el radio pues ya tiene una afectación y simplemente pues es este factor. Obviamente, cuando nosotros accedemos a cada uno de estos radios, ¿cómo nos otorga precisamente la dirección? Nos la otorga como un HTTPS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, removemos precisamente esa letra o la letra S precisamente de mi equipo y ya accedemos a través del radio. La S todos sabemos que es un estado seguro precisamente dentro de la red. Y al momento de nosotros estar en un estado seguro, bueno, las computadoras por el tipo de, digamos, de programación, de software que tienen, lo detecta como si fuera un virus. Entonces, al entrar en un modo seguro, pues si no es seguro para la computadora, no nos va a dejar entrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente removemos el HTTP, removemos la S y ahora sí entramos con la dirección que va a estar a nuestro radio, ya sea por cualquiera de los navegadores que tenemos. Removemos la S, tecleamos nuestra IP y ya nos tiene que dar precisamente esa conexión. Entonces, con ese tipo de factores o en ese tipo de factores es lo más recomendable. ¿Para qué? Para darle solución a entrada a este tipo de fallas. Por último, y este es el último punto, que es la asociación hacia el enlace. Siempre cuando estamos buscando, y nos tocó un caso precisamente la semana pasada, de un radio que no se podía asociar con el otro. Le ponemos el SSID, lo configurabas y no alcanzaba a ver. Bueno, hay varios aspectos de cómo dar solución a esto. Primero que nada, si estás en el interior o estás configurando precisamente este tipo de radios, los que son conectorizados, ¿cuál es la recomendación aquí? Bueno, conectarles un jumper. ¿Por qué se les conecta un jumper? Porque al momento en el que nosotros estamos configurando y dejamos el radio encendido sin tener algo conectado, llámese un C5C o un B5C, no le conectamos algo, va a haber energía de retorno que está propagando el radio, pero no tiene salida. En pocas palabras, es como una manguera que nomás nosotros le estamos apretando donde sale precisamente el flujo de agua. Si nosotros le estamos apretando, ¿qué es lo que va a hacer?
va a generar energía de retorno y se va a regresar hacia donde está la llave. Entonces, por eso aquí hay que ponerle, aunque sea un jumper, un atenuador, ¿para qué? Para que tenga un flujo de energía por donde tenga que salir. Cuando estamos configurando, hay que apuntar los radios hacia el techo. ¿Esto para qué? Para que precisamente la potencia de que si los tenemos enfrente no genere un ruido intermitente entre ellos y pueda tener algún problema en ello. Entonces, siempre que vamos a configurar, digamos un C5X, pues apuntando hacia la parte de arriba, hacia el techo en este caso. Y obviamente con la potencia lo más bajo posible, ya que si le ponemos una potencia muy alta, los podemos ensordecer estando incluso en laboratorio. ¿Qué es lo que debemos ver aquí o qué puntos debemos revisar en esta parte? Bueno, hay que comprobar si hay interfaces en el analizador de espectro. Obviamente, iniciar una sesión o iniciar precisamente una conexión con el radio. ¿Para qué? Para verificar que las condiciones en las que está trabajando de manera ideal. Hay que buscar interferencias dentro de las frecuencias seleccionadas junto con nosotros. ¿Esto para qué? Porque sabemos que entre más esté saturado el espectro, y nos puede pasar hasta dentro de un laboratorio que detecta todo el tipo de señales, pues no va a poder asociarse de una manera ideal. Opciones en cuanto a la interferencia, bueno, hay dos. Aquí desplegar el canal automático, esto es ya cuando nosotros estamos, digamos, en laboratorio o estamos haciendo el enlace y no podemos tener una conexión de un sitio a otro, que es lo que más se recomienda. Bueno, hay que ponerlo en modo automático, que el radio trabaje de manera automática. ¿Para qué? Para ver cómo se va a asociar y dónde él ve de manera ideal que pueda hacer su conexión. Y obviamente, pues cambiar de manera manual para evitar las interferencias. En este caso, cambiar tanto la sección de la frecuencia como la potencia de salida. En este tipo de aspectos o en este tipo de, digamos, de comunicaciones en enlace, también hay que verificar que ambos radios tengan el mismo firmware. Nos ha pasado también muchas veces de que, ¿sabes qué? Mi radio C5C está con la versión anterior, la 2.5.1, por decir un caso, y el radio que tengo ahorita o el que acabo de comprar trae la 2.8.1. Ah, caray. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, ya tenemos un desfase en cuanto a la comunicación y a la modulación que pueden tener ambos radios. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer un enlace, ya sea reemplazar un equipo y demás, hay que actualizar los firmware. En algunos casos sí, algunas versiones trabajan muy estables. O me dice, ¿sabes qué? Con la versión anterior estaba trabajando bien. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle un downgrade a la versión que tengo. ¿Para qué? Si quieres seguir trabajando con ese mismo firmware que te está dando buena estabilidad, ok, lo hacemos. Pero que ambos radios trabajen con el mismo firmware, ya que teniendo una diferencia ahí entre uno y otro, pues puede ocasionar problemas tanto en la modulación que no alcance a ver un radio a otro. Y aquí como tip, cuando ustedes tengan sus radios, llámese un C5C, un B5C, un B5, y no puedan hacer la conexión en laboratorio ya con los jumper conectados, bueno, que es una prueba comúnmente que hacemos nosotros aquí, que no se puede asociar mi radio B5C con otro B5C, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, conectamos un jumper de extremo a extremo y otro jumper de extremo a extremo, de 1 a 1 y de 2 a 2. ¿Esto para qué? Para que haya una asociación entre ellos dos, una comunicación. Y si ahí nosotros no alcanzamos a ver al otro radio, ¿qué es lo que va a pasar? No detecta una SSID. Entonces, es un posible esquema de garantía. Entonces, les paso este tip más que nada. ¿Para qué? Para que si pueden realizar ese tipo de pruebas, ustedes ya tengan, digamos, respaldada la información y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí está. A veces cuando también levantamos los tickets con Mimosa, pues decimos, ¿sabes qué? Pues creo que no lo encuentra, o que hacemos ese tipo de pruebas y ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, el esquema es que estás en un punto muy corto, ya tienes los jumper conectados y no alcanzo a ver, aunque estén de manera cercana uno de otro, entonces es un esquema ahí precisamente de garantía. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, pregunta o algún caso en especial que les haya pasado a ustedes, si me lo pueden saber o me lo pueden pasar a través del chat. Perfecto, que aquí sí no hay más dudas o preguntas, ¿verdad? O algún dato extra que quieren saber. Bueno, saben que estamos con ustedes para ayudarles en cualquier factor, ¿verdad? De dudas, de resolución a este tipo de problemas. Bueno, estamos a sus órdenes. Eh,
Por mi parte, bueno, sería todo. Quisiera agradecerles a todos precisamente por su tiempo. Y bueno, me vuelvo a presentar con ustedes. Mi nombre es Rafael Ceniceros, Product Manager de la marca Mimosa aquí en Cisco. Les paso de nueva cuenta mi correo, rafael.ceniceros@ciscom.mx. Y pues dándoles el mensaje que siempre les damos, siempre es un placer atenderles y ayudarles a crecer su negocio. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo su tiempo y les recuerdo que este webinar, bueno, se va a guardar para poderlo visualizar la siguiente semana. Entonces les agradezco muchísimo su tiempo a todos y nos seguimos viendo en próximos webinars. Gracias.